En un día, en una noche en que la tierra está temblando de nuevo en México y se nos está cayendo la mitad de una de las ciudades más importantes de las que no podemos evitar acordarnos, tenemos a una de las figuras de la arquitectura española más internacionales, a una grandísima arquitecta y que además ha hecho la mitad de su carrera o dos de las grandes obras de su carrera justamente en México. Obras que afortunadamente no han sido tocadas, aunque con la forma como construye Carmen Pinós, ni un terremoto puede con ella, ni un terremoto nunca ha podido con ella, ni espero que podrá nunca con ninguna de sus obras. Para mí es un honor y un placer inaugurar el curso, hacer la conferencia inaugural del curso, del primer curso en el que soy director, con una de las figuras de la arquitectura y de las personas que más admiro en este país, una arquitecta que ha probado cómo la arquitectura no es solamente bellos diseños, bellas imágenes y bellas fotografías, sino es todo ese conjunto que tenemos en nuestra escuela de estructura, de funcionalidad y de saber resolver con una imagen impresionante absolutamente todo lo que hace. Todos conocéis la trayectoria de Pinós, desde cuando formaba parte de una dupla, de un estudio distinto, a cuando voló ella sola y se convirtió en la gran arquitecta que siempre ha sido desde los orígenes. A mí me prohibieron hace muchos años, como comisario, estudiar cuál era la parte de cada uno de esa dupla, y me lo prohibió ella. Sí. Pero yo siempre creí que la fuerza, que la energía, que lo que entendemos por la estructura, no por la estructura que aguanta, sino por la estructura que conforma, salía siempre de su cabeza, salía siempre de su pensamiento. Carmen es de los arquitectos, de las arquitectas más duros que yo conozco, y duro no personalmente, personalmente ya sabemos que es un ícono, inclusive de la forma como se comporta en todo el mundo, pero sí porque hace una arquitectura sin concesiones, hace lo que cree que tiene que hacer y a continuación seduce a los clientes. Y es probablemente de las arquitecturas más fuertes que yo me he encontrado en la vida. Las dos torres Cube, que están en Guadalajara, de hecho yo la conocí hará 11 años, la Bienal de Venecia. Sí. ¿11 ya? 11 años, Carmen. 11 años, la Bienal de Venecia, me fui a pedirle una obra suya para incluirla en la Bienal, incluimos la Torre Cube, fue un súper éxito, y que ella la contara. El éxito era en una sala, estaba Carmen contando su obra, y Carmen se quejaba de que la gente hablaba de cómo ella contaba la obra, más que de la obra en sí misma. Estaba tan acostumbrada a que la gente hable de ella que no quería que la gente hablara de ella, quería que la gente hablara de su torre. Incluso sale en El País quejándose de que la exposición era maravillosa, pero quería que no saliera ella en la foto, sino que saliera su propia arquitectura, que es el gesto completamente de arquitecto. A continuación, Carmen va a hablar de una serie de obras muy importantes. Va a hablar de la Garduña, de la plaza instalada en mitad de Barcelona, en ese mitad de las Ramblas que pasó todo lo que pasó este verano. Y una de las obras más emblemáticas. Carmen ha terminado, ha completado la boquería, en esa parte de atrás de la boquería, y ha hecho una plaza cerrando esa boquería con viviendas, con la Escuela Massana, con una de las escuelas de artes y oficios más importantes de nuestro país, y que yo le decía que a mí me recuerda a Hotwart, con todas esas escaleras que nos llevan a uno y a otro lado y que van jugando con nosotros, igual que siempre en su arquitectura. Creo que va a contar su proyecto de terraza. No, al final no. No, explicaré esto, la Garduña, después CaixaForum. Después CaixaForum. Porque creo que lo expliqué hace años aquí, pero estaba en construcción. Ahora está acabado. A mí me divierte mucho la entrada de CaixaForum y el contar en septiembre CaixaForum, cuando supongo que Herzog
le podréis preguntar lo que queráis cuando lo recibamos. Luis Fernández Galiano lo ha invitado a dar una clase en la escuela en los próximos meses, está ya dentro de la programación. Aprovecho para agradecerle a Belén Moneo y a su equipo el que nos esté facilitando la programación de actividades de la escuela, de todo lo que está pasando y de todo lo que va a pasar en los próximos meses para poder acogeros a todos y tener esto, el lleno de aquí y el lleno del salón de actos. Te voy a dar la palabra. Hablar de ti es absurdo cuando estás tú delante y tiene mucho más sentido que estés tú. Nunca pensé que iba a estar haciendo esta presentación como director de la escuela, pero para mí es muy, muy simbólico que esta primera presentación sea de la obra tuya. ¿Está prendido esto? Está prendido. Sí. Bueno, primero quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí, de hacer esta conferencia con lo que representa y bueno, decir que muy feliz de estar en Madrid. Lo digo por estas cosas que pasan. Bien, voy a intentar, porque es una conferencia de la escuela, voy a intentar hacer bastante lineal en la explicación de los proyectos. Quiero explicar un poco todos mis pensamientos, cómo va surgiendo. Voy a intentar ser pedagógica. Bien, supongo que todo el mundo conoce Barcelona. Esto es la Rambla de las Flores, ¿no? Este proyecto, voy a explicar, es un concurso que se remonta hace ya 10 años. Era para arreglar un roto que estuvo durante muchos años en Barcelona, que era el detrás de la Boquería, ¿no? O sea, están las Ramblas, aquí hay el antiguo mercado de la Boquería, y detrás había esta huella, es porque aquí se tenía que levantar un edificio en altura en la época de Porcioles, en la época franquista, y por suerte nunca se llevó a término. Solo se llevó a término la base, que era un parking, con una concesión de muchos años que hizo que este agujero quedara aquí, porque era tan costoso indemnizar a la gente del parking para que se fueran, y total que quedó aquí este roto como un feo para la ciudad, ¿no? Para la Boquería era genial, porque ya lo veréis después en las fotos que presento, era el lugar de carga y descarga, y, imagínate, tenían en el casco antiguo de Barcelona toda un área de logística inimaginable, ¿no? Entonces, cuando aparece el concurso no solo era desplazar la escuela Massana, que en aquel tiempo estaba en el hospital de la Santa Cruz, aquí, con este gran claustro, que la posición que era esta de aquí, sino también hacer un frente de viviendas. De alguna manera, el concurso pedía arreglar, coser esta trama de la ciudad, este roto de la ciudad. Yo lo primero que hago cuando recibo el encargo es estudiar un poco el casco antiguo, observar. Siempre digo que un arquitecto tiene que ser un buen observador, tenemos que estar trabajando siempre con las antenas. Entonces, bueno, yo analizo bastante el casco antiguo, me fijo que los espacios públicos del casco antiguo no son nunca geometrías claras, siempre son los negativos de las construcciones, son lugares de articulación, pero nunca una geometría clara y precisa, ¿no? Como el concurso estaba pidiendo. Os lo enseñaré después el plano, estaba pidiendo una plaza cuadrada en que las fachadas se miraban hacia un centro, y de alguna manera hacía como una cierta referencia a la geometría de la Plaza Real. Es una plaza que está situada en medio del casco antiguo, es una intervención posterior de la trama medieval
del casco antiguo, en que la burguesía estaba buscando una zona representativa para ellos. La Plaza Resal es una plaza regular en que todas las fachadas son iguales, en que mira a un centro, y yo pensé que esto no podía ser, esto no lo podía trasladar a la Garduña. Primero, la Garduña es la parte del Raval, es la parte que durante mucho tiempo eran fábricas, gente popular, y hoy en día el Raval continúa siendo un lugar en que muchas clases sociales se entrecruzan, en que hay muchas realidades que se superponen, y yo no quería ser una plaza que mirara a un centro, una plaza estática, de una geometría estática, sino una plaza que expresara lo que era realmente el Raval, ¿no? Entonces, aquí veis la antigua plaza con la parte del parking, y todos los camiones, ahora os lo enseño más, ¿no? Bueno, aquí enseño lo que era el concurso, las trazas del concurso. Aquí digo esto porque el proyecto empieza por aquí, empieza con esta idea que aquí veis. Esto es un pasaje, esto es las Ramblas, hay un pasaje, y el proyecto el concurso me pedía hacer este volumen en que tú taponabas la vista del paisaje, ¿no? En las dos fachadas enfrentadas, esto se destinaba a la Massana y esto se destinaba a viviendas, ¿no? Aún el proyecto de la ampliación de la boquería no estaba en el concurso, llega más tarde, ¿no? Esto es lo que es esta realidad. La realidad en el momento que cogemos el concurso es esta parte de detrás de boquería. Aquí se situaba la Massana y aquí se situaban las viviendas, quedándonos esta fasana y esta sin construir, ¿no? Entonces, esta fasana está protegida, pero es de Serra Florença, es ductosa, pero está protegida. Y la otra, que en aquel momento del concurso no se hablaba para nada de hacer una nueva fachada, cosa que me llega a mitad de la ejecución de los otros proyectos, pero yo consideraba que estas dos fachadas no eran dignas de mirar, sumándose a las otras dos, mirando y haciendo una geometría regular con un centro preciso, ¿no? Entonces, yo os voy diciendo, ya os digo que la explicación es muy lineal, o sea, lo que observo, todo es, o sea, este es el pasaje que os digo, ¿no? Este pasaje del concurso me estaba pidiendo que aquí lo topara con un edificio. Yo decía que nada, por más bonita que fuera la fachada, yo no quería acabar este pórtico con un edificio, que lo que yo pedía al final de esto sería, porque el sol me viene en esta dirección, si podía poner árboles iluminados por el sol, sería el final genial de este pasaje, pero en ningún caso el edificio tenía que... O sea, mi primera línea es ya esta. Yo ya corto el programa, así le corto un tajo, ¿no? Después esta es una visión desde la calle del Carmen, ¿no? Estas viviendas también, formaban parte, se destruían y se volvían a construir para dejar la rampa que entraba al parking. Y veis aquí, yo me fijo, cómo este ángulo, ¿no? Que la calle del Carmen es importante, esta plaza es importante, la fachada de la Massana va a ser esta esquina. Esta esquina va a coger importancia, ¿no? Y después desde la otra calle, desde Hospital, ¿no? Esta pequeña plaza, yo quería, aquí hay unas viviendas que también se iban al suelo, pero todas estas viviendas de alguna manera estaban muy consolidadas en el casco antiguo, eran unas viviendas y toda la fachada, porque se tira toda esta parte de aquí, todo este trozo se tira, era todo un trozo que estaba de bien ver y bien estructurado dentro de
de lo que era la trama urbana del casco antiguo, daba pena tirarlo. Lo digo porque todas estas observaciones son las que me van pautando las decisiones del proyecto, ¿no? Me preocupaba mucho también la visión desde la calle Hospital. Cualquier intervención nueva que hiciera aquí, toda esta parte de aquí, no tenía que desentonar con esta calle que está muy bien preservada. Y bueno, aquí ya es el proyecto que hago del conjunto. Aquí sale la ampliación de la boquería, pero esto viene después. Veis que lo que os comentaba, lo primero que hago es, esta es la fachada de las viviendas, ¿no? Aquí es el pasaje. Pues esta fachada la continúo, la corto, sí. Entonces, claro, yo corté todo un trozo que tenía que colocar en algún lado, ¿no? Entonces, el pasaje continúa por debajo de mis viviendas. Aquí, por no querer llegar a través de calles estrechas hacia la plaza, lo que hago, lo que entiendo que tienen que ser los espacios públicos que se vayan articulando, que se vayan engranando como un collar, ¿no? Entonces, a ver si lo acierto, que sin gafas no veo nada. Sí. Retiro, inclino las viviendas, ¿no? Entonces, la parte que he recortado, pues se viene aquí una plaza, como una pata en medio de la plaza. Ya estoy girando, ya no estoy enfrentada. Entonces, la Massana también veréis, bueno, aquí no lo explico, ya lo explicaré un poco más tarde, pero también veis que esta fachada la retiro, hago una pequeña plaza aquí que se articula con la antigua, también porque desde el casco antiguo yo toda esta fachada de aquí, que ya la trato con cristales y todo, al retirarse no se ve. Y sobre todo esta esquina, que la veréis que como también aquí organizo bastante tensión, retiro no solo para crear este pequeño espacio de articulación, sino para abrir la perspectiva, convirtiendo en esta esquina la fachada importante de la Massana. Bien, ya voy a empezar explicando la Massana. Hago otra vez referencia a las viviendas, porque es importante, porque antes de la Massana lo que tengo más claro es las viviendas, ¿no? Y el primer movimiento de las viviendas me está dando todo el diseño de la Massana. Por ejemplo, todo este esfuerzo de pasar por aquí debajo, ¿no? Pues aquí igual. Yo tengo una puerta de la Massana por aquí, aquí recorro la Massana en planta baja, se puede recorrer, hago todos estos espacios abiertos, salas de exposiciones. Entonces, el recorrido del pasaje lo continúo a través de mi edificio, ¿no? Bueno, es decir que... Bueno, voy a continuar. Bueno, este es un render de antes. Me gusta enseñar renders porque veréis que no hago trampas, porque las fotografías del acabado son exactamente igual. Bien, el edificio tiene 11.000 metros cuadrados. Es un enorme edificio dentro del casco antiguo, muy engranado, con toda una trama muy densa, ¿no? Entonces, por nada quería yo aparecer como una gran intervención de 11.000 metros cuadrados allá potente. Lo digo porque, por ejemplo, cuando os he explicado que en la zona que eran de las viviendas, ¿no? Esta zona que ya llega al calle Hospital, veis que aquí me pongo plana, que el edificio lo rompo en dos partes. Esta parte mucho más escultórica es la que está mirando la fachada, en cambio la zona más de cara al casco antiguo ya se hace más tranquila, plana, con los agujeros de escala más doméstica, más pequeña,
cuando el lenguaje que estoy utilizando frente a la Massana es mucho más abstracto, más escultórico, ¿no? Y veis cómo la esquina se rompe, entra tensión. También he de decir, dejadme ir delante y atrás, a ver, me preocupaba la boquería en estos momentos. Aquí hay una cantidad de turismo increíble, ¿no? Yo lo que no quería es que los turistas interfinieran en la vida de los estudiantes. Los estudiantes en estos momentos están viviendo, bueno, ya no, porque entraron este lunes, pero hasta entonces estaban viviendo en este edificio con un claustro muy protegido de la mirada de la gente que se mueve por el barrio, y tenían una vida como interior muy protegida y muy rica, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando hicimos el concurso, que hablamos con los profesores de la escuela y me comunicaban su inquietud de que les lleváramos a una escuela urbana, cerrada, con puerta de entrada y pasillos y aulas. O sea, que vivir el claustro, vivir el exterior, tenían miedo de perderlo. Entonces esto fue una de las premisas en hacer el concurso. Dar a esta gente esta sensación de libertad y de estar en el exterior que ellos tenían. Entonces, lo digo porque todos estos movimientos que hago en el edificio no solo los hago para quitarle peso a esta gran masa que son los 11.000 metros cuadrados, sino también para crear espacios exteriores, para crear terrazas. Pues la decisión de colocar la entrada no hacia la fachada, sino hacia este lado, por una sugerencia del ayuntamiento y por una demanda, se abre un pasaje que ya el ayuntamiento lo había insinuado, y yo lo cojo y lo hago formar parte de la propuesta del concurso, de enfocar la entrada en este ámbito, de cara al pasaje, para que los alumnos recuperaran su zona, ¿no? O sea, envuelco todo la Massana hacia el ámbito en que estaban acostumbrados y no hacia la plaza, ¿no? Pero sí, lo digo, hoy me han hecho una pregunta los de la radio, de aquí, de los estudiantes, hablando de que si mis proyectos se podían explicar como de una manera retórica, como discursos, y yo les decía que muchas veces había dicho que un arquitecto está más cerca de un director de cine que de un escultor, porque el director de cine explica vivencias, nosotros las hemos de fomentar, nuestra arquitectura debe ser detonante de relaciones, detonante de vivencias, y para esto tienes que tener muy claro el guión de la película. Yo te lo digo porque toda mi relación con los profesores, toda la observación del barrio, ¿no? Es decir, que el proyecto salió mucho de estar sentada, aquí hay el bar Ra, ahora no, porque estamos en construcción, pero durante mucho tiempo el bar Ra era muy conocido, y yo me senté mucho rato observando el movimiento de la gente, y es decir, que el proyecto sale del respeto a todo el movimiento y la atmósfera del barrio, ¿no? Pues también, hablando con los profesores, me hice el guión de la película, me hice el guión de los alumnos, cómo entre clase y clase se podían encontrar, cómo podían vivir la ciudad desde este edificio, que en un principio es un edificio cerrado en medio de un casco antiguo, sin jardín y sin nada, ¿no? Entonces, bueno, como yo me retiro aquí haciendo esta pequeña plaza, lo digo porque ahora, desde el lunes, están ya los alumnos y me emociona verlos cómo están funcionando como yo me había imaginado, ¿no? Como en se sientan después de las clases entre las horas de entre clase y clase, o las horas de break, no sé. Estaban todos ocupando todas estas áreas, ¿no? Las mismas áreas que yo había pensado que serían para los alumnos, ¿no? Bien,
Otra de las cosas que hablaba, ¿no? Esto de decir del guión, escuchando. Como estoy en una escuela, voy a explicar lo que para mí es arquitecto, y tenemos que aprender los arquitectos a escuchar muchísimo. Manuel me decía que era una seductora. Pues sí, es decir, tenemos que saber escuchar, porque nosotros somos los que realizamos los sueños de los clientes, ¿no? Nos tenemos que imaginar qué nos está pidiendo, en este caso no el cliente, la ciudad. Los clientes también eran la Massana, los profesores. Hemos de saber escuchar muchísimo, para saber hacer este guión de la película que digo, ¿no? Después hemos de saber seducir, llevar a nuestro terreno al cliente, pero si lo hemos escuchado es muy fácil, porque le estamos diciendo lo que él quiere escuchar, pero a lo mejor con otras imágenes o con otras formas que él se había imaginado, pero estamos utilizando sus deseos, ¿no? O sea, esta capacidad de seducir, que quiere decir llevar a tu terreno, pero para eso tienes que haberlos escuchado, porque si no, si tú lo intentas engañar, después chocas. Yo, si esta Massana tan bonita para fotografías, después no hubiera tenido el WhatsApp del profesor, del director de la escuela, diciendo éxito total en el primer día, profesores y alumnos están extasiados, no sirve de nada. O sea, porque al final, igual pueden decir, pero al final te van a deteriorar el proyecto, ¿no? O sea, seducir, pero para llevarlos hacia el terreno que ellos quieren, a lo mejor con otro lenguaje, con otras cosas que ellos ni se imaginan, pero sí que hemos de hacer sus sueños. O sea, que es muy importante saber escuchar, ¿eh? Saber escuchar al que es un cliente físico y saber tener antenas de observar para saber lo que es una ciudad que no te habla directamente, pero que sí te muestra sus deseos, ¿no? O sea, lo más importante de un arquitecto es observar y escuchar. Bien, bueno, lo explico porque hice toda la escuela escuchando. Le iban diciendo, por ejemplo, me decían que la escuela estaba muy felices aquí dentro, pero que nadie se enteraba de lo que hacían, que era una cosa que les disgustaba, ¿no? Que se hacían trabajos y nadie los veía, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Porque una de las cosas es que las salidas del parque en subterráneo teníamos que incorporarlas en el edificio. Entonces yo hago la salida del parking justo enfrente de un gran ventanal, y convierto esta zona, también de tránsito, como la sala de exposición. O sea, el señor que sale del parking lo primero que ve es la sala de exposición de la Massana, ¿no? Entonces, el proyecto es respuesta a todas estas inquietudes que me explicaron los profesores cuando estábamos elaborando el concurso. Bueno, aquí otra vez esto que digo de saber hacer un esquema muy sencillo que sea como el soporte de todas las cosas que vas añadiendo y a las que quieres responder, ¿no? Pero es importante que la claridad de resolver el programa y la estructura, ¿no? Aquí ya veis que el programa se resuelve con dos L's, ¿no? En esta L dan hacia la plaza, están dando todos los talleres, y estas dos L's dejan un gran atrio donde entra la luz por lucernarios y por este gran ventanal, y la otra L en que también toda esta parte da hacia la plaza, y aquí giro y en lugar de dar al patio que me separa de las viviendas, lo doy al interior, un poco también para preservar, bueno, la intimidad de la gente que aquí tiene sus salones, ¿no? Que de golpe tenían una vista enorme
y de golpe les ponemos un edificio delante, pero esto era un solar, no es mi culpa, me dijeron de que lo tenía que poner aquí. Bien, y aquí en lugar de tener las clases enfrentadas, una clase con un salón, lo que hacemos es el pasillo, pero veis que es muy claro. También he de decir, bueno, es una anécdota, pero la he de explicar porque sí, estaba en Madrid cuando me sale la primera idea de la Escuela Massana. Estaba viendo una exposición de la Reina Sofía de Gordon Mataclar. Son anécdotas, pero también explica cómo vas cogiendo y cómo las intuiciones y todo te va construyendo el proyecto. ¿Conocéis Gordon Mataclar, que hace aquellos gordos agujeros que traspasan todo el edificio, ¿no? Coge un edificio y lo agujera. Y entonces a mí me vino a la mente que yo quería tener frente a la boquería, en una zona tenía las viviendas con las ventanas y todo, siguiendo un poco el ritmo de lo que eran las viviendas en el casco antiguo, pero frente era esta escuela, que era una institución. Yo la quería dar una escala más escultórica, más abstracta, la pienso también bastante como un sólido. Entonces digo, bueno, yo voy a hacer estos agujeros, no que vayan a traspasar la escuela de lado a lado, que son, y me van desde el fondo de todo de la escuela, a través de las escaleras, yo voy a ver la plaza, ¿no? Entonces esta idea de estos grandes agujeros, de estos cañones que traspasan todo para iluminar y para dar, sobre todo, perspectiva, desde el corredor más interior de la escuela, ¿no? Entonces, me sale viendo un Gordon Mataclar, o sea, las intuiciones que te ayudan a proyectar pueden venir de cualquier lado. La cuestión es nunca tener fuera el proyecto. Cuando tienes un proyecto en la cabeza, no se hace cuando estás sentado en la mesa, se hace constantemente. Bien, voy pasando. Bien, aquí veis también en la calle Hospital está 1,5 metros más abajo, entonces las dos alas hay una diferencia, estos corredores se transforman en escaleras. Bueno, aquí veis también el pasaje de... Bueno, ¿por qué estos agujeros así? No, me preocupaba cambiar la escala, no quería que frente a la Garduña pareciera un edificio pesado. La demanda de escaleras de terrazas me va bien para crear este pequeño movimiento que me genera terrazas, ¿no? Pero también si hubiera puesto estos balcones uno encima del otro, se hubiera leído muy claro 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Y yo quería hacer como un cambio de escala, ¿no? Entonces, lo que hago es las escaleras, una escalera está por aquí, la otra va hacia allá, ¿no? Entonces, este balcón acaba aquí, la otra acaba allá. Hago este juego para parecer el edificio como algo más abstracto, ¿no? Aquí ya la estructura, veis cómo este pequeño movimiento me va generando terrazas que le van dando más levedad. Los voladizos siempre quitan peso. Aquí ya la escuela construida, veis esta idea más maciza, ¿no? Y veis cómo los balcones, al tener este disloque, y al haberlo roto en 2 volúmenes, la escala coge una escala como si fueran 2 pisos, y tú lees 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos tiene, ¿no? Y todas estas lamas, que son unas lamas que hemos hecho con un ceramista, Toni Comella, que ha trabajado con Pachi Mangado, trabaja con los mejores mundialmente. Nos diseñamos una pieza junto con él. Yo luché mucho para que fuera él, porque por precio, al ser semi-artesanal, subía más, pero aquí toleré que fuera un industrial así de fábrica. Ya veis que el color es mucho más plano, pero a mí me interesaba este carácter más imperfecto, ¿no? Que
que veis que las tonalidades de la cerámica van cambiando y esto le da una vibración y una calidez al edificio que no quería para nada renunciar a ella, ¿no? Entonces también juegas a que esas lamas unas veces a un lado, otros al otro. Todo esto le va como haciéndolo frágil, haciéndolo más, no digo que para quitarle peso, digo para diluir algo lo rompes, ¿no? Pues igual, para quitarle levedad lo rompes, ¿no? Y aquí lo rompo, pero sí sin renunciar a la contundencia, sin renunciar a, cuando Manuel me decía que era una arquitecta dura, creo que has dicho dura, ¿no? Dura en el sentido de contundente, busco ser contundente, busco que la idea esté clara, expresada clara, sin concesiones, ¿no? Ahora rica, sí, todo rica, me ayudo del sol, me ayudo de las vibraciones, me ayudo de los materiales, pero sí que la lectura del edificio ha de ser como fácil, pero ha de responder a todos los sueños que me han ido pidiendo, que me han ido manifestando. Los espacios al aire libre, el gran ventanal que exhibe lo de dentro, la parte de esta zona que va a ser donde se van a reunir los chavales, la protección de la intimidad. O sea, no se tiene que renunciar a nada. Y ya por eso es tan importante el esquema que pueda englobar todo esto, ¿no? Sin que para nada se desfigure esta primera idea de contundencia, de simplicidad. Bueno, aquí ya es el edificio, veis que cuando llega a la calle Hospital, en que cambio de color, yo en el concurso lo había hecho todo rojo, me dio miedo, no quería en esta calle, que ya digo que es una calle consolidada, es una calle en que todo está bien armonizado, no quería ser un foco de contraposición, de contraste, y decidí hacerlo en gris, en un gris que cambia con el color, con la luz. Ya veis que aquí las aberturas son planas, son más pequeñas, sin renunciar a expresar que no es un edificio de viviendas, ¿no? Sino que es una escuela. Bueno, y la otra zona de aquí. Veis que el gran ventanal se retira, no se ve. Son fotografías, es que ahora Ducho me está haciendo el reportaje, no tengo, porque las vallas hace unas semanas que se han quitado. No tengo fotos aún, no todas, aún no. Pero bueno, esta es la entrada. Siempre buscando, siempre la gran y la pequeña escala. Juego siempre en que las entradas de los edificios siempre intento hacerlas bajas, pequeñas, para ponerme a la escala humana y después pues la sorpresa, ¿no? Cuando llegas dentro, has entrado por una escalera, una puerta pequeña, de una escala, y después llegas y la entrada, el atrio está siempre lleno de luz. Es bonito porque tengo aberturas por todos los lados, o sea, todo el recorrido del sol lo tengo por aberturas, ¿no? Y entonces las rayas del sol me van cambiando, a veces las tengo aquí, otras veces las tengo en el pasillo de dentro. Estas son las rayas cuando el sol está pegando al brise soleil, que las rayas son más pequeñitas, las brise soleil del gran pórtico, ¿no? Esto es la entrada, secretaría. Estas fotos tienen poco tiempo, poco. Escasamente 4 días deben tener. Esto es este sitio que se recorre. Aquí, bueno, esta caja están intentando montar una exposición, no está aún, ¿no? Pero es esta zona de exposición. En la planta bajas es donde está todo lo que es público, ¿no? Hay una gran sala, que creo que la veremos ahora, es esta sala, que es la sala de encuentro de los chavales,
con todas sus taquillas. Y yo diseñé las mesas, en realidad es una mesa que es como esta, es una mesa media de un color, media de otro. Y yo, me hacía gracia que sabía seguro que los alumnos se la irían montando según si serán 8 para hablar, si 16 o simplemente 4 o 2, ¿no? Entonces, el hacer, decía que desde arriba se iba a ver como una partida de dominó, ¿no? Se ven los dominos que son de 2 colores, y siempre también esta idea de dar alegría, ¿no? De dar un aspecto despreocupado, ¿no? Bien. Esto es he podido hacer estas escaleras así. Hay después hay 2 escaleras que van de arriba a abajo, y después hay este otro circuito que va saltando de una ala a otra, ¿no? Entonces, todo este espacio por incendios se considera exterior. Esto es mirando hacia el techo, esto es el techo, todas estas rayitas son exutorios que al mínimo detector de humos, todas las ventanas se abren, todo se abre, ¿no? Esto de aquí todo se abre, y entonces por suerte me permitieron el proyecto por esto, si no estas escaleras hoy en día, antes la arquitectura era la escalera, ¿no? Miguel Ángel, la escalera. Hoy en día las escaleras están como escondidas dentro de un armario, ¿no? Seguridad, y conseguir hacer una escalera quiere decir convencer de gastar más dinero, porque tienes que hacer las escaleras de incendios, todas protegidas, y la otra es de más a más, ¿no? Pero esto es lo que me ha dado, es que como, no sé si tenemos, lo que es bueno de esta escuela, porque los de La Massana adoran su escuela antigua, o adoraban, y es muy caótica. En el fondo, la escuela antigua de Massana estaban en este antiguo hospital y eran ocupas. Habían un edificio enorme abandonado y tal cual, hacían agujeros y iban cogiendo la antigua, que estaba abandonada, y adoraban este carácter así, como improvisado y anecdótico que tenía su escuela. Y les daba mucha pena, ellos se imaginaban la escuela como corredores, a la A, a la B, puerta tal, y aquí, aunque veis que el esquema es muy rápido, muy simple, como hay muchas posibilidades de movimiento, porque tú tienes las 2 escaleras, pero después tienes o sea, tú puedes pensar que es un laberinto, porque si coges una escalera, después giras, y los de La Massana estaban encantados, dicen, oh, es laberíntica. Digo, no es laberíntica, es muy clara. Pero bueno, después entendí que puedes tener esta sensación de laberinto si vas cambiando la manera de llegar a los lugares, porque hay muchas. Bueno, también, otra vez también me han preguntado en la radio de esta mañana sobre objects, y he de decir que, porque tengo una pequeña empresa que hacemos algunos muebles, y yo le explicaba que lo que me ha dado mucha seguridad el diseñar todo esto y el saber cómo se construye y cómo después empaqueta, a diseñar. Entonces ahora me atrevo a todo, yo diseño. En la Caixa Forum lo verás, he diseñado muchas cosas, y aquí no diseñé las mesas de trabajo, no diseñé lo comprometido, aquello, si no trabaja bien me tendría que oír toda la vida de que la mesa no sube y baja, no lo serio, pero sí lo anecdótico. Entonces, por ejemplo, porque en el cruce de las 2 L's hay todas estas zonas, yo les llamo de chill out, son zonas de encuentro, ¿no? A ver, aquí, ¿no? Es estas zonas de que pongo mesas en el exterior. Esta cosa no me la pidieron. Pero yo lo consideré que una escuela es tan importante el contacto en los pasillos, ¿no? Entonces, además, cada aula aquí es un mundo. Una es joyería, la otra es lacas japonesas, la otra es pintura. O sea, cada taller es un mundo que no tiene nada que ver uno con el otro. Pero yo creo que sí que tienen que ver. Y entonces me preocupaba mucho que los alumnos se encontraran en los pasillos, ¿no? Entonces, creaba estas zonas, ¿no? Y bueno, aquí me lié a hacer este diseño que son como un chill out, le digo, porque
lo vi en el CCCB, un día estando en el CCCB vi con unos sofás y unos chavales sentados en el suelo. Dije, pues voy a hacer algo para que los chavales se sienten en el suelo. Se pueden sentar en el suelo, se pueden sentar aquí, se pueden sentar al revés y poner las patas aquí y aquí el ordenador. No sé, pero otra vez dar alegría un poquito al asunto. Eso es lo que os decía, ¿no? No tengo buena foto, esta es una foto aún en construcción, pero es esta cosa que desde la parte más profunda del edificio, a través de la escalera, tú estás viendo la plaza. Ya sabéis que las fotos es difícil, o enfocas al final o enfocas, pero bueno, cuando tú estás aquí ves perfectamente. Y esto es las viviendas que también están en construcción. Estoy muy contenta porque los profesores tienen todas las terrazas abiertas y ves los alumnos, porque a veces he tenido frustres de escuelas que hago terrazas y hago jardines y después los profes no les dejan salir. Aquí, como son gente adulta, están todas las terrazas abiertas. Bueno, otra de las pequeñas tonterías, pero que es, ¿no? Es, por ejemplo, yo podía haber hecho que cada piso aquí fuera una baranda abocada que se asomara al vacío. En cambio, yo quise que este patio apareciera como una calle, ¿no? Todo tiene este carácter de ventanas y el pasillo también, entre otras cosas, para dar a este pasillo no tanto un corredor que se vuelca hacia el vacío, sino algo más contenido, ¿no? Entonces, no es balcón, no es baranda, sino ventanas, ¿no? Bueno, y aquí ya los talleres tienen me trajeron todos los muebles antiguos y creo que casa bien, ¿no? O sea, me hace gracia porque desde la plaza es como un edificio muy sólido. Cuando entras es como muy luminoso y muy blanco. Y cuando entras a los talleres tiene mucho un carácter como de fábrica. Y me hace gracia este contraste. Me han llenado, aquí aún están por ordenar, son fotos ya de unos días, pero todos los cachivaches antiguos de la Massana que tanto aman, creo que casan bien con el edificio, ¿no? Y aquí la pieza cerámica es esta pieza que está encarada, la situamos así, o sea, estás encarada hacia el cielo, y en cambio desde abajo se te está viendo más sólido, ¿no? Hicimos, estos son pruebas cuando la construcción, esto es Sporex, decidí, ¿no ves? Aquí está más cerrada, decidí abrirla más para tener más visión, ¿no? Bueno, y aquí es ya... Bueno, no penséis que quiero ser Mies, me la dieron. La tuve que poner en un sitio y la puse aquí y yo dije que no salga publicada nunca porque me dirán que pretendo ser lo que no soy. Bueno, y veis como la fachada que da al patio, estas piezas me sirven un poco para proteger la intimidad de la esquina aquella que tanto nombraba, ¿no? El ambiente de la plaza y ya. Y aquí palmo hablar de la boquería, ¿no? Veis también este carácter también tanto de un poquito más de edad media, ¿no? De que pasabas por pasajes, ¿no? Aquí hay este voladizo, me retiro, ¿no? Y entre los voladizos desde luego no están uno solapándose al otro, porque si no, no hubiera conseguido el permiso, pero da esta sensación que tú pasas entre medio de un solape Vale, explico rápido, no sé si me dará tiempo de explicar tantas cosas, ¿eh? Bueno, voy continuando. Bueno, no, porque, a ver, en medio del proyecto me piden hacer la fachada de la boquería, hacer una fachada a esta boquería, ¿no? Y yo dije que no quería, que esto no era un edificio, que en Barcelona hay una tradición de edificios del mercado magnífica, ¿no?
de principio del 20 y últimos del 19, y que esto eran unos techos provisionales en una plaza porticada que nunca se llegó a culminar, y que esta provisionalidad, en el momento que yo hacía que una fachada, la convertía en un edificio que nunca había sido. Entonces me decían, sí, pero tenemos problemas de que entra la lluvia, que el material se nos estropea por el sol, que tienes que resolver los problemas de la lluvia, del viento y del sol. Dijo, bueno, vale, pero esto no tiene por qué ser una fachada así, cerrando un edificio, vamos a ver qué. Entonces, bien, había otro problema, es este bicho de aquí, ¿no? A ver, es un bicho no muy agraciado, que cogía un protagonismo que no le tocaba, entre otras cosas porque los arquitectos que hicieron esto, que son amigos muy queridos míos, no tampoco tenían, ellos pensaban que estas cubiertas iban a continuar cubriendo toda la plaza, no sé bien qué tenían en la cabeza, pero seguro que el protagonismo de esto en medio, como capitalizándolo todo, no lo tenían, ¿no? Entonces, mi primer era, he de solucionar agua, viento y sol, y el protagonismo de este bicho. Bien, entonces, vale, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre, ¿veis? Al principio dije, vale, voy a continuar el pórtico, ¿no? Los mismos pórticos más bajos, pasando por delante de este edificio, y que se me a una escala más pequeña, que la lluvia y que el sol sea más fácil de controlar, y entrando, superponiendo también para la lluvia, el viento, para controlarlo, ¿no? Y si tenemos que cerrar, lo cerraremos más dentro, ¿no? Pero ¿qué me pasaba aquí? ¿Lo veis? ¿Qué me pasaba? Haciendo así, esto que lo quería poner en segundo término, se me convierte en un frontón que aún da más énfasis, ¿no? Porque si tú haces así, esto mira hacia adentro, ¿no? Y me enfoca lo que yo quería desenfocar, ¿no? Entonces, hasta que no se me ocurre cambiarlo, ¿no? Sufrí, yo hice aquí, imaginaros al revés, ¿no? Esto era un frontón, ¿no? En cambio, convertí lo que era un pórtico en un paraguas, ¿no? Y aquí se me arregla todo, porque, claro, aquí delante es este paraguas, ¿no? Esto que os decía, esto así enfoca aquí, y esto así enfoca aquí. Entonces, ya he conseguido poner en segundo término este bicho, ¿no? Y bueno, así acabó. También nosotros, veis los primeros intentos de proyecto, era todo muy fino, veis la estructura. Si veis la estructura del antiguo, mira qué pilarito, estos son los pilaritos antiguos, y veréis, y no es que yo tenga ganas ni comisión con la gente del hierro, es porque hoy en día las ordenanzas son increíbles. Tú tienes que calcular esto con 1 metro de nieve encima, con 6 personas arreglando el tejado y con una fuerza del viento como si ningún edificio alrededor existiera. Entonces, claro, todo esto te da unos cálculos increíbles, ¿no? Y a mí me daba vergüenza, digo, la gente que no sepa todo esto no entenderá por qué los antiguos son tan sutiles y los modernos tienen que ser tan abultados, ¿no? Veis que lo desmonto en dos, que o sea, frontalmente sí que se ve mucho, pero lateralmente es mucho más delgado, ¿no? A ver, aquí ya se ve el proyecto, ¿no veis? Aquí como lo desmonto en dos, que al fraccionarlo y al darle movilidad, al hacer las cosas dinámicas, pierden peso, ¿no? Y es lo único que se me ocurrió para quitarle peso a este cálculo estructural que me daba apoteósico, ¿no? Bueno, y veis como este edificio al final queda en segundo término, ¿no? Y te vas, además, aquí hay un bar
He de decir que la Garduña tiene un estigma. Garduña quiere decir gentuza, ¿eh? Es un mote que se le decía que venía de una secta que se llama Garduña, entonces la gente como conflictiva se le llamaba Garduña, ¿no? Lo digo porque la Garduña está sucia, llena de... Ahora ya está todo lleno de pintura. Yo he calculado que son unos... Claro, esto es 5 estrellas de todos los vagabundos de Europa. Imaginaos un lugar con un clima magnífico, lleno de turistas y detrás de un mercado. Mejor imposible. Después, yo para conseguir tierra para poder plantar árboles tuve que subir una parte. Entonces, estos son unos bancos increíbles. Hay como 15 personas que duermen aquí, ¿no? No sé por qué he explicado esto, pero es para decir que lo digo porque este bar y esta terraza, que podría haber sido muy bonita, no sé, tiene el estigma de la Garduña. No sé si la escuela más sana y cuando las viviendas funcionen, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir, la ciudad son estas cosas, ¿no? Tener un estigma así que te convierte todo en un poco cutre. Bueno, pues vale, pues me pidieron cerrar, pero bueno, aquí ya estábamos empezando. Es decir, que el encargo de esto me vino a medio concurso. No sé si les gustará oír esto, pero le debo a la falta de habilidad de resolver. Los ingenieros resuelven así como muy... pero no se aclaraban en resolver toda todo lo que eran los almacenajes, la carga y descarga por abajo, y me pidieron ayuda, lo hice bien, y a raíz de hacerlo bien me dijeron, bueno, pues continúa, haz la fachada, ¿no? Vale. Bien, ahora explico muy rápido las viviendas, porque si no, no vamos a tener... Bueno, las viviendas simplemente es explicaros que aquí lo que quiero ser, sobre todo, es parte de lo que es el lenguaje de las viviendas del casco antiguo. Ya os he explicado que continúo el pasaje, después aquí hay otro pasaje que lo continúo por debajo. Toda esta pata, que por volumetría, porque estaba claro que tenía que cumplir el programa, podía salirme de las líneas, pero lo que no podía es dar menos programa del que pedían. Entonces, pero tampoco quería que el pasaje llegara topando con el edificio. Entonces aquí hay un gran voladizo y cuando tú sales ves la plaza a través del voladizo. Esto es la foto que os he enseñado. Aquí ya es el render con el edificio acabado. Pero bueno, con el proyecto, el edificio aún está en construcción. Esta es la zona, ya veis como en el concurso, y ya tenía, estos son renders de concurso, como ya tenía muy claro la importancia de esta esquina, ¿no? Y aquí, ¿no? Veis como el 1800, el pasaje 1800, se crea este voladizo para poder ver. Es esta visión. Bueno, también muchas veces explico que la utilización del ornamento en los proyectos tan sistemáticos, antiguos, el ornamento era el que le daba un valor plástico y le daba vibraciones. Hoy en día que no sabemos utilizar el ornamento, no tenemos excusas para manejarnos con él, hacemos un juego más plástico, más abstracto, ¿no? Entonces yo lo que hago es que las habitaciones las voy moviendo, unas veces están en un lado, otras veces en el otro, para crear pues, este ritmo, ¿no? esta plasticidad. Y también en sección, lo que corresponde a los salones, hago unas cajas que salen y lo que corresponde a las habitaciones se me va hacia adentro, ¿no? Ahora aquí, ya lo veis aquí, ¿no? Todo lo que es salones es una caja que sale, todo lo que son habitaciones es una caja que entra. Y aquí le estamos consiguiendo como una cierta vibración, ¿no?
Bueno, ya está, ya está. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Sí? ¿Explico muy rápido CaixaForum? Sí. Bueno, CaixaForum. Otra vez esta es la importancia de la lectura del lugar, ¿no? Otra vez aquí estoy, no en el casco antiguo, pero sí en el límite del casco antiguo, ¿no? Esto es Zaragoza, ¿veis? Todo esto es el casco antiguo. Esto era todo el recorrido del tren, en que un momento dado se hace subterráneo el tren. Aquí es la estación del AVE de Ferrater. Entonces, toda esta zona era una zona que se ha recuperado, ¿no? Entonces, la lectura que yo hago de este lugar, ¿no? Este lugar, detrás de toda esta zona, hay una zona obrera que durante muchos años había estado marginada por las vías con el casco antiguo, ¿no? Entonces se hace un master plan. A ver. Sí, el master plan era todo un frente de edificios dando fachada a lo que era el casco antiguo y dejando atrás otra vez el barrio obrero. Sí que con este gran parque, ¿no? Mi parcela era esta. Entonces también otra vez Madrid aquí. La CaixaForum de Herzog Merón, me gustaba este hecho de levantarlo y que uniera el barrio de las Letras a través del edificio con la Castellana. Me quedaba con... Y por otro lado, también la CaixaForum de Barcelona me gusta. Es una fábrica antigua en que estás como compaginando los edificios, las salas cerradas con los patios, el aire libre, ¿no? Y yo decía que para ver una exposición y después otra necesitas descompresión, ¿no? O sea, tú ves, yo qué sé, una exposición de Vermeer y después a lo mejor en la otra sala hay un Pollock. No, tienes que cambiar de chip, tienes que tener descompresión, ¿no? Entonces lo digo porque en el Herzog Merón yo soy un poco crítica de la escalera. Cuando estás en la escalera parece que estés en una escalera de otro edificio y llegas de una sala y llegas a otra. Y yo era la obsesión de tener espacios de descompresión que de alguna manera me quedaba con estos espacios de descompresión de la CaixaForum de Barcelona y con esta idea de levantar el edificio y dejar pasar, porque yo lo que quería era no marginar otra vez el barrio obrero, sino convertirme, no ocupar toda la parcela, sino convertirme en una puerta de unión entre el barrio obrero y el casco antiguo, ¿no? Entonces, uniendo las dos ideas, ¿no? La idea de descompresión y la idea de puerta, lo primero que tengo es esta maqueta, esta idea. Es decir, yo digo dos salas, no quiero dos salas una encima de la otra unida a una escalera, ¿no? Ni quiero dos salas enfrentadas en que sales de una y entras la otra. Como me daban 6 metros de altura, yo podía decalarlas, ¿no? Y cuando sales de una, por debajo de la otra estás viendo la ciudad, ¿no? Estás como... y preparándote, como ves visiones lejanas y te preparas para ver la otra exposición. Entonces, ya aquí fue maquetita, maquetita, estas son maquetas así pequeñas, ¿no? De ir buscando el esquema estructural que me iba a solucionar esto, ¿no? Entonces, bueno, el esquema, todo tiene mucho que ver también con Cube, que son aquellas dos torres que aguantan en voladizo, pero yo ya no quería para nada que en fachada se me viera la triangularización. Esto es posterior a la Massana, aunque le he acabado la Massana ahora, pero el proyecto es mucho posterior a esto, que todo la triangularización que se ve cuando están encendidas las luces por la noche, pero durante el día ya habéis visto que no se ve. Y yo decía, no quiero porque este gran voladizo necesitaba vigas. Entonces, el esquema estructural son estos dos cuadrados que me dan las dos salas en L
la intersección es el pilar que lo soporta todo y este pilar me está aguantando, bueno, que son estos muros, que me están aguantando una viga en diagonal que aguantan voladizo las salas, ¿no? O sea, veréis, a ver, creo, el esquema estructural, o sea, esta pared, a través de los ascensores y del pilar, este través llega de aquí a aquí, ¿no? Lo digo porque yo este trozo lo puedo cortar, porque hay toda la otra parte que me lo aguanta, ¿no? Lo mismo que aquí, esta pared, a través de la escalera, ¿no? Del núcleo de escalera, del montacargas, me llega hasta aquí, y esto lo puedo cortar. Estas dos otras paredes me lo están manteniendo, ¿no? También las corto. Lo digo porque le da, ¿no? Le da una sensación de fragilidad, porque también era un edificio en medio de un parque, es decir, que por suerte la crisis ha llevado todo el frente de edificios que estaba previsto enfrente de la ciudad. No sé si en un futuro se construirá. De momento soy la única y estoy feliz. Pero siendo un edificio en medio de un espacio, quería ser como frágil, ¿no? Y cuando hice la presentación con los políticos y la gente de la Caja, un personaje de la Caja me dice, cuando era una maqueta nada más, me dice, ¿y este edificio va a aguantar el cierzo? Cierzo, ¿no? Se llama, porque hay unos vientos muy fuertes. Digo, hombre, esta es la pregunta que más me gusta, ¿no? Porque quiere decir que esta sensación de fragilidad, ¿no? De equilibrio que quería expresar, está clarísimo que lo expresa, porque evidente que va a aguantar el cierzo, porque detrás de mí está Brufau, si no, sí que no aguanta nada. Bien, paso rápido, ¿no? Estas son las maquetitas del concurso, ¿no? Veis la granja en diagonal ocupa toda la planta de arriba, que es el restaurante, y las salas de abajo no tienen un solo pilar, se aguantan desde las jásenas de arriba y la cartela de abajo, ¿no? Y los pilares quedan embebidos en fachada. Pasamos. Como eran dos cuadrados que se cruzan, tenía problemas, por ejemplo, de instalaciones, porque también tenía que ganar un concurso, o sea, no podía dar más metros cuadrados. Entonces, tenía un problema de que en el cuadrado de intersección, que tenía que ir la circulación, tenía que estar todo y no me cabía. Entonces, veis que los muros de soporte se desdoblan y por aquí pasa un hombre y por toda esta doble capa es por donde circulan todas las circulaciones, ¿no? Bueno, la construcción fue bastante divertida porque se hizo desde arriba para abajo. Primero se hizo todos los muros de hormigón, cosa que tenía a Zaragoza bastante inquieta porque no sabía qué se estaba haciendo, parecía algo industrial. Y después, pues, precisamente porque no me cabía nada, no me cabía una segunda escalera, ¿no? Entonces, sin complejos, la saco fuera, pero para que no se viera que era una escalera, en un momento dado, la escalera pasa hacia el otro lado, cruza las paredes, tanto por un lado como por otra, y acaba en la escalera, ¿no? Entonces, también para hacer un cambio de escala, también las barandas son unas macro barandas y la escalera se convierte en un ornamento de los muros, ¿no? Bueno, voy pasando. El lobby es algo totalmente independiente de lo que es la estructura de lo otro, ¿no? Paso rápido porque me gustará más que hagamos preguntas más. Bueno, las salas, bien, bueno. Es decir, que me pedían en las salas absolutamente neutralidad, que alarde de nada, techos nada, todo muy neutro, para guiños a la ciudad,
abro esta gran galería porque no quería suspender dos cajas, así como herméticas, para que la ciudad no se enterara que pasa nada. Entonces, en las esquinas abro estas gran galerías con unas gran ventanas, porque la gente se escapa, ve aquí y también da una escala, ¿no? Me costó mucho convencer a la Caixa para que me aceptaran esto, pero explico esto porque cuando llego al restaurante, que ya no tengo la responsabilidad del arte que quiere neutralidad y todo, entonces aquí la viga pasa y traspasa. Cuando me piden hacer el restaurante, dividirlo en zonas más pequeñas, cuelgo las guías del techo, enseño toda la estructura. O sea, aquí me desfogué enseñando todo lo que no me dejaban enseñar en las salas, ¿no? Bueno, después también he de decir que estos son maquetas del concurso. Estas son las ventanas de estas galerías que os explicaba. Yo quería ser la puerta del barrio de detrás hacia la ciudad vieja, de la ciudad vieja hacia el parque, ¿no? Entonces una puerta es una puerta. No quería decir que el edificio, que se pasaba por debajo del edificio. Lo digo porque me obsesionaba. Yo digo, bueno, la puerta la sitúo debajo del volumen grande, ¿no? ¿Qué pasa con el volumen pequeño? No quería que la gente se me pasara por aquí. Entonces me viene la idea de hacer un jardín, de hacer un agujero y hacer un jardín que baja hacia abajo, y esto me da luz al anfiteatro que está ya debajo de tierra, y también me da la posibilidad de que el anfiteatro, cuando acaban las funciones, se reencuentra con la ciudad a través del jardín. Y este agujero ya me impide entender qué se pasa por debajo del edificio, ¿no? Aquí ya Es decir que bueno, también quería ser festiva, siempre quiero ser festiva. Entonces, por la noche quería que se iluminara el edificio. Entonces, para no ser estas cajas, yo he de decir que cuando trabajemos estas perforaciones, esto es una chapa metálica, una chapa de aluminio perforada, teníamos un prototipo en el pasillo del estudio enorme. Claro, cuando lo ves así, yo tuve un choque cuando el dibujo quedaba tan marcado, ¿no? Porque si veis en el concurso no está tan marcado el dibujo. Estaba el dibujo, pero muy más sutil. Me he acostumbrado ya, pero bueno, esto no es cambio de tinta ni nada, es simplemente perforación. Bueno, ¿no veis estas las galerías? Que te da la escala. Aquí es otra vez romper la escala, otra vez como la Caixa Forum, hay como la Massana, hacer cambio de escala. Yo no quería que esto se viera enorme. Si lo veis en el edificio de detrás, que está justo, están enfrentados, divididos por una calle, ¿no? Veis lo enorme que es esto, ¿no? Estos son 5 metros de altura, los vidrios, ¿no? O casi, ¿no? Las barandas de las escaleras van de piso a piso. Todo eso son trucos para leerlo con una escala que no es la adecuada. Entonces te da la sensación de más pequeño, ¿no? Vale. Hay de decir que la crisis ha hecho que la entrada del parque, primero, no hay parque. Después, la estación que estaba aquí, que era de Portillo, no se ha derrumbado. Entonces, lo que tenía que ser la puerta no es puerta, topa con un muro. Que lo hemos ajardinado y queda bien. Y el paso hacia el otro barrio se hace por aquí. Lo que es bueno es que, como yo siempre entiendo, nunca entiendo un edificio como la parte de delante, la parte de detrás, siempre los trabajo como algo más escultórico, más, ¿no? Digo, siempre este carácter más abstracto de leerlo, al mismo tiempo que
responder a todo y que se ha de leer claro. Lo digo porque el edificio, en lugar de, ¿no veis? Aquí topa con... Ah, no. Bueno, la entrada es por allá. Ahora se entra por aquí, ¿no? Espera, a ver si encuentro alguna otra. Sí, es esto. Esto tenía que haber sido la entrada y la conexión con el barrio de detrás. En cambio, hemos tenido que levantar un muro de gaviones para tapar la estación del Portillo. Y se pasa por el otro lado. Pero es también una conexión suficientemente digna. Otra vez siempre la gran y la pequeña escala, ¿no? Entras con cajitas, ¿no? Para tener la escala. Bueno, aquí también, bueno, si queréis explico un poquito rápido, después ya pasó. Este era un techo independiente del lobby, ¿no? La conexión de la estructura de este lobby con el resto solo es a través de esta gran viga que se arma, que está en voladizo y se arma con los otros dos muros, ¿no? Pero el resto tenía que poner pilares. Yo no quería poner así como hacer algo estático, algo de... ¿no? Siempre esta idea de... Y sobre todo porque tenía que acompañar a la gente a que los ascensores se cogen por detrás, ¿no? Entonces yo quería que estos pilares me ayudaran a fomentar acompañar el recorrido hacia los ascensores. Entonces, lo que está claro es que una cosa es estática, en el momento que son dos es ya mucho más dinámico, ¿no? Y si en sobre no son iguales, que una se cruza a un lado y otra se cruza a otra, ¿no? Y si encima estos pilares, en lugar de aguantar al techo, están aguantando una cruz que entra dentro de un lucernario, aún da más la sensación de dinamismo, ¿no? Porque esto es luz natural y la luz natural siempre cambia. Entonces, no siempre los pilares tienen la misma luz, ¿no? Entonces, tengo unos pilares que en lugar de aguantar algo sólido, están aguantando la luz, ¿no? Entonces, todo esto da dinamismo y más... Bueno, esto el interior, paso ya rápido, ¿no? La sección, el gran pilar que atraviesa, estas las galerías, ¿no? Y aquí ya el restaurante, como en el restaurante ya me libero un poquito de la carga de no respires, que es mejor, y dejo pasar la jásena, todas las guías que son unas cortinas de tela y madera, que son unos bombos que cuando quieren el salón más pequeño se corren y van haciendo espacios más antiguos. Aquí, a raíz de esto que os he dicho de Objects, me voy atreviendo cada vez a hacer diseños, ¿no? Y muchas veces también a los alumnos digo que los proyectos empiezo sobre todo sabiendo lo que no quiero, porque lo que quiero ha de ser una aventura, que poco a poco lo vas encontrando, ¿no? Porque si muy rápido sabes lo que quieres, ya lo llevas de atrás, ya te lo coges de imágenes que transportas, pero si sabes, vas acotando tu camino de buscar, primero diciendo lo que no quieres, después cómo solucionar las cosas ya van viniendo, ¿no? Lo digo porque incluso cuando diseñé estas mesas, lo que no quería era cuando juntan mesas en una cafetería y se juntan las dos patas, ¿no? No me gusta, no lo quiero. Y entonces, toda mi idea fue cómo diseñaba, ¿no? Lo veis aquí, ¿no? Pues la estructura es una cruz, esto también me hacía que pudiera hacer juego de colores, y la pata es un triángulo, que cuando juntan dos se convierten en un cuadrado, ¿no? Entonces, no tengo dos patas, sino un cuadrado, y entonces la gente se lo agrupa, son cafeterías, no son restaurantes. Son cafeterías que un momento vienen un grupo y entonces hacen toda una tira, ¿no? Es esta de aquí, ¿no? Es un triángulo, otro triángulo, que hacen un cuadrado. Vale, y aquí otra de las cosas que es lindo porque como es así de calado, cuando llegas a la cafetería, tú estás a cota de la terraza del otro volumen, y entonces tienes jardín. Bueno, y aquí cuando llegas abajo,
estás en el subterráneo, pero te llega la luz desde el jardín, desde el jardín que baja, ¿no? Que os he explicado antes. Bueno, y por la noche pues, se convierte en esta lámpara festiva. Y ya basta. Ahora toca a vosotros. Gracias. Todo el mundo estaba convencido que te había invitado porque eras mujer. Y en una escuela de más del 60% de estudiantes. Ya estamos, sí, yo creo que estamos casi en el 65%. Era muy importante que una arquitecta fuera la que empezara. En una segunda lectura, también porque eras catalana, y en estos momentos es muy bueno, ya que hay el lío que hay montado entre los políticos, establecer puentes entre nosotros. Y puentes de los que siempre hemos estado juntos. Pero realmente tú sabes que a mí siempre me gustan los MacGuffin. Y los MacGuffin es ese invento de Hitchcock que es la excusa para hacer la película y siempre es falsa. La excusa es otra. También es verdad, eres mujer, eres catalana y eres maravillosa. Pero la excusa es porque eres pura arquitectura y es ese entendimiento que tenemos en esta escuela de la arquitectura en que no por un lado proyectamos y luego le impostamos o le metemos una estructura o le metemos una solución constructiva, sino que el entendimiento de cómo se proyecta a partir de las estructuras, a partir de la construcción, a partir de dónde van las instalaciones, a partir de cómo se construye dentro de una ciudad y cómo eso es una pieza de una ciudad y estamos haciendo ciudad, urbe, urbanismo, todo eso está en tu obra. Así que, por favor, perdonadme la explicación. ¿Preguntas? Sí, ¿preguntas? ¿Qué es lo que más nos divierte? No puede ser que no haya preguntas. ¿Preguntas que no sea Nacho Vicens el que pregunte? Tenemos uno de los mitos vivos de la arquitectura delante. Así que aprovechad. Impresión. A mí me gusta mucho cuando hablas todo el rato en primera persona y es muy bonito, pero es que a veces tengo la sensación de que tú eres el edificio del que hablas. No sé si es un piropo, es una sensación, pero me gusta mucho cómo hablas del edificio como si fueras tú misma. ¿Vale? Bueno, esto, a ver, me sabe mal porque de hablar de primera persona, porque no debería serlo. En el sentido de que somos un equipo. Sí que estoy detrás de todo, sí que los primeros esquemas son absolutamente míos. Sí que la gente, bueno, me respeta, pero hay la fuerza de mucha gente aquí, ¿eh? No somos muchos, pero de arquitectos somos un equipo de 13, de los cuales hay una parte de objects, son 3, 2 de administrativo, pero todos ponen su corazoncito, o sea, no tendría que hablar de primera persona todo el rato. Lo que pasa que sí que es verdad que lo siento mucho. Y es como mi filosofía de hacerlo todo. Las preguntas de hoy en la radio no estaban mal, estaban bien. Porque una me han preguntado incluso de las fiestas que hago. No sé cómo se han enterado que hago fiestas, pero... y sí, tenía que algo que ver con la arquitectura. Y yo decía, sí, porque... Primero, quiero hacer una arquitectura festiva, yo creo en la celebración. Siempre, y decía, me gusta que mi arquitectura genere rituales, ¿no? La ritual de entrada, como en la Caixa Forum, cuando después del concierto sales por el jardín, ya habiendo encontrado todo. Y el ritual como la celebración del acto, ¿no? Un ritual es una celebración. Entonces, sí que en mi arquitectura está todo mi concepto de la vida como celebración, la vida como... Sí, con el ritual en el sentido de ser muy consciente del acto como celebración. Y después, en el juego de relaciones. Mi vida siempre es fomentar relaciones
y creo que entiendo la arquitectura como este espacio que fomenta la relación, que da posibilidad a esa relación, y es como yo entiendo la vida, como relación. Y por eso es tan mío. Que no te sepa mal. No, sí. Considera como que te conviertes en edificio. Sí, lo siento mucho. ¿Alguna pregunta entre los estudiantes? Intento explicarlo de forma... O sea, todo lo que os he explicado, como las fotos, siguen muy linealmente como hice el proyecto. Entonces, no sé, porque lo hago así porque estoy de cara a alumnos, ¿no? Otras veces no soy tan pedagógica, ¿no? Esto es para fomentar preguntas. ¿No? ¿Y una? Me pareció muy interesante la Caixa, ¿no? Sí. La relación entre lo que era el barrio Sí. y luego ya con el pueblo, ¿no? ¿Cómo es ya construido? ¿Cómo se hace esa relación? Bueno, la verdad es que la realidad a la que yo respondía no ha podido ser, porque el parque, que tenía que ser este espacio de unir las dos, se ha quedado paralizado. La estación del Portillo no puede estar allá en ruinas forever. O sea, algún día... De todas formas, fíjate que ha funcionado en el sentido de que se ha cambiado la dirección y continúa funcionando. Aquel edificio está allí como algo... y tiene un éxito increíble. Incluso hay un grupo que me llegó a través de un amigo que dibujan y se encuentran, y su centro es la Caixa Forum. Hay un fórum que se llama, que son, no sé si son gente jubilada o no sé qué, pero se reúnen, o sea, ha tenido una gran repercusión en la ciudad. Además, en la gran terraza del lobby, allá hacen fiestas. También había una chica, ahora lo he perdido porque ya tengo la cabeza en otros lados, pero sí que la seguíamos y tenía un blog que iba haciendo fotos de lo que pasaba en la Caixa Forum. Y claro, yo lo detecté y íbamos allá a mirarlo. Y una vez había un trapecista entre el techo del lobby y el bajo del volumen, ¿no? Sí ha tenido mucha repercusión. Sí que se lo han apropiado la ciudad fácil. ¿Más cosas? Yo sí quería aprovechar del lado oscuro de los profes, un poco aprovechar la figura de Carmen Pinos, ¿no? Lo que nos ha contado aquí ahora mismo ha sido, yo creo, lo que intentamos comentar en los talleres, continuamente en esta escuela, en cualquiera. Es decir, ser arquitecto es divertido, nos lo ha demostrado. Caprichoso, también nos lo ha demostrado. Pero el capricho viene por una intuición, también nos lo ha explicado. Esa idea de vaciar los edificios en el contacto con el suelo, los dos casos que nos ha contado, son todo problemas. Pero ahí está el riesgo y ahí está la dificultad, ¿no? Luego nos ha demostrado que la solvencia, que lo ha explicado bien nuestro director Manuel, ¿no? Esa seguridad en la construcción y en la estructura. Y luego la persona. Esta arquitectura, sin una persona como Carmen Pinos y con la seguridad que transmite, no se hace. O sea que ser relativistas en nuestra profesión no es un valor, es un peligro, porque no podemos hacer posible lo que ella hace posible. No es un elogio, es intentar sacar cosas que he leído de ella que yo creo que nos valen para todos, ¿no? Y tengo que hacer un comentario, ¿no? De esto de la responsabilidad, ¿no? Que decían que la responsabilidad... Yo cogí una frase, me la inventé, pero creo que está... Que la responsabilidad es lo que nos hace libres. En contrario a lo que parece. Porque tú, cuando ya sabes a lo que tienes que responder, las maneras que puedes responder a esto son infinitas. Y te da una seguridad. El saber a qué tienes que responder, o sea, ser responsable con todo esto, pam, pam, te da libertad porque dices, vale, ahora ya sé que tengo que responder esto. Ahora, ¿cómo
es infinito, porque hay 1000 maneras de responder a las cosas. Por eso os decía que se ha de escuchar muchísimo, se ha de escuchar al cliente, se ha de escuchar a la ciudad, se ha de escuchar y saber qué se te está pidiendo y a qué tienes de responder. La manera son infinitas. Y esto es lo que te hace libre y lo que te hace ser seguro, porque tú sabes que tu responsabilidad la tienes cubierta. ¿Más preguntas? Adelante. ¿Cómo se consigue esa libertad formal y tan plástica en planta y cómo se trabaja con ella? Porque vemos unas plantas que se alejan de los ejes, que se alejan de la línea recta o que la utilizan muy bien. Entonces... Bueno, yo aquí te voy a decir una cosa, no sé si contesta a tu pregunta. O sea, me la hizo ver Manuel hace muchos años. Me dijo que... Bueno, yo soy disléxica, bastante. Entonces se ve que los disléxicos tenemos una visión espacial mejor. Y yo siempre pensaba que todo el mundo era igual. Y Manuel me dijo un día, es que tú piensas y te imaginas ya las cosas acabadas. Pensé, pues claro, ¿no? Se ve que no todo el mundo. Eso yo lo descubrí con 30 y pico de años. Yo pensaba que todos lo hacíamos. Ah, ¿tú también eres disléxico? ¿O no? No soy disléxico, qué pero suerte, probablemente, teniendo en cuenta lo que hago con los nombres de la gente, sí. No, pues, no, yo soy disléxica, no sé si esto, pero sí, que yo cuando hago unas líneas me lo imagino, ¿no? Y cuando intento sintetizar, no trabajo ahora en planta, ahora en sección, intento que todo esté en mi cabeza, planta, sección, no sé si todo el mundo tiene esta capacidad. Yo pensaba que sí, no sé si unos más o otros. Pero la cuestión es que tú no tienes que dibujar en planta. Tú una vez, hace muchos años, me hicieron una entrevista en El País y el título era que Pinós dice que la arquitectura la piensa con la cabeza y la dibuja con los pies. Y yo quería decir que cuando hago una línea yo la recorro. Yo no hago una línea en abstracto. Yo estoy sabiendo que la siento, la percibo. Y es esto, tú tienes que trabajar siempre en 3 dimensiones. Y las líneas las tienes que sentir. Entonces vas buscando estos esquemas que te resuelven las cosas, pero son esquemas en planta, pero a mí me funcionan en 3D. Que no sé si todo el mundo lo tiene, pero si no todo el mundo tiene, esto se practica y se tiene. ¿Más preguntas? Allí. Si tuvieras que decir cuál es el motor principal de tus proyectos, ¿dirías que están originados más en la razón o en la intuición? Todo empieza con la intuición. Y la intuición, fíjate, que la intuición en el fondo es un conocimiento, pero más subconsciente, ¿no? Yo también me acuerdo que estuve dando clases en América, en Illinois, y a chavales jovencitos, y yo les decía que tenían que llenar la mochila llena de conocimiento, porque es este conocimiento que te da la intuición. En el fondo, cuando decimos que las abuelas y que las mujeres son muy intuitivas, las abuelas eran la intuición de la abuela, es porque este conocimiento interiorizado, que él es, porque de la cabeza, o sea, la cabeza no solo tiene la pantalla. Yo creo que los ordenadores nos han enseñado mucho cómo funciona la cabeza. Tú tienes la pantalla, pero el disco duro es enorme. Entonces, la intuición no deja de ser un disco duro que te conecta sin tener claro por dónde puedes ir, ¿no? Las mujeres que por tantos años no nos dejaban expresarnos, no nos dejaban actuar, pero en cambio estábamos absorbiéndolo todo, por eso se nos decían que las mujeres éramos intuitivas, porque éramos esponjas que íbamos chupando sin poder manifestar lo que teníamos. Entonces lo manifestábamos con esta esponja que ya habíamos tenido. Y hemos de llenarnos de curiosidad, hemos de llenar esta mochila. Pero también, les decía los italianos, esta mochila de conocimiento la tienen delante. No la historia, todo la tienen delante y les bloquea. La mochila detrás, muy llena, que te empuje hacia adelante. ¿Más preguntas? ¿Había alguien por el fondo antes? Sí. Bueno, no tiene que ver con el edificio ni nada.
Sí, sí, por ejemplo en obra, antes era imposible ver una mujer, ahora la obra la llevan muchas veces, el director de obra a veces me he encontrado que es una mujer. En el metro de Barcelona, para Dragados, quien llevaba la obra era una mujer, poco. Vamos viendo mujeres por todos lados, ¿no? Es lógico. ¿Acabas más edificios o llevas más edificios a cabo que antes? Bueno, a ver, los años nos han de servir para algo, ¿no? Estoy más vieja. Si no, me pego un tiro. No solo es que sea mujer, es la experiencia, es todo, ¿no? Pero bueno, que la sociedad se abre a que todos tenemos posibilidad de expresión y de acción, está clarísimo, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. Yo quería preguntar sobre el color, porque en esta escuela se lleva mucho los grises, tanto los planos como luego los proyectos, pero te he oído hablar de las mesas dominó, el color blanco-negro, cómo querías pintar las viviendas de rojo y no echaste atrás, entonces quería preguntar qué es para ti el color en el proyecto. Bueno, tengo problemas con el color también, ¿eh? Me cuesta. O sea, blanco, negro, el color del hormigón. Pero cuando, por ejemplo, ahora estoy introduciendo mucho el rojo. Pero, por ejemplo, la masana, este rojo, no es pintado. Esto es, no sé si es el de ignífugo o hidrófugo, que tiene el color hidrófugo, creo. Que ya viene en masa de este color. O sea, para mí me es más fácil trabajar con el color del material. Tener que pintarlo, Dios, me cuesta, ¿no? Pero bueno, poco a poco, las cosas poco a poco. Yo voy entrando al color poco a poco. Después quería dar luz entre que la caixa tiene este color azul, pero bueno, también fue un poco casualidad este azul. Después de hacer 1000 pruebas, quería que fuera color, ¿no? Por la noche, algo vistoso, y coincidí con el color de la caixa, ¿no? Pero en los edificios que hago, introducir otro color me cuesta. De momento he introducido este rojo un poco calabaza, un poco terracota. Y también seguramente porque me recuerda al terracota. No sé, también tengo problemas con el color. ¿Más preguntas? Sí. Contestando una pregunta, me interesó mucho la manera en que encaras los problemas que te surgen en el medio de un proyecto y me hizo acordar a un texto de Rafael Iglesias que se llama El problema es la solución, y me gustó, por ejemplo, en el jardín del Caixa Forum, que vos si no querías que pase gente por un lado, evidenciaste el problema haciendo que la gente baje y generando un espacio y no cuando querés solucionar los problemas no hacer una solución que tape el problema, sino evidenciarlo de la solución. Sí. Es comentario más que pregunta, ¿no? ¿Pregunta? Yo una pregunta que me gusta hacer mucho, que si hay algún proyecto a día de hoy que detestes tuyo mismo, o que te dé mucho coraje y diga, me gustaría cambiar algo. No, hombre, siempre hay proyectos y lo digo, cuando hay un proyecto que, por ejemplo, que me sorprende o que esto no ha quedado tal cual, pero yo no tengo aquello que se dice la línea A y la línea B que ayuda a mantenerla, no, yo me entrego a todo con el mismo coraje, o sea, hago un crematorio de 300.000 euros, pequeñísimo, de la misma manera que hago, yo qué sé, la Caixa Forum de 15 millones, ¿no? No, claro que hay unos que amas más que otros, ¿no? Pero no me avergüenzo de ninguno. Había una pregunta por aquí, ¿sí? Yo quería preguntaros a tú, siendo arquitecta, cómo luego te puedes mover a otras disciplinas como el diseño de muebles, como Objects que has hablado, y cómo relacionas, cómo pasas de no solo hacer edificios a hacer también otras piezas. Bueno, también, ya digo, la entrevista ha estado simpática, ha estado bien, porque me decía que Objects, que diseño de muebles, es igual que cuando tú hablas de arquitectura. Si tú miras los muebles estos, es pura estructura, es pura expresión, son esquemas muy simples
y pura estructural. Es una estantería que es una plancha doblada así, que esto te hace, y la coges de la parte de arriba, esto te está haciendo cartela, te está ayudando a empaquetar los libros. O sea, yo también me planteo qué tengo que resolver y busco la forma más sencilla, el esquema más sencillo. No hago distinto lo de los... Incluso he diseñado una baldosa para una fábrica de Mallorca, hidráulico, y me llamaron para hacer un diseño. Y yo dije, un dibujo bonito, ahora tengo que hacer la sensibilidad. Pues yo no soy una bruta, no tengo sensibilidad así como para hacer dibujos bonitos. Y entonces, digo, yo soy una constructora, no diseñadora, sí, sublime. Entonces pensé una baldosa que construye dibujos. Y mi baldosa es un triángulo, isósceles, equilátero, que dentro hay otro triángulo equilátero, que si vais a mi web veréis que con este triángulo se pueden hacer 1000 dibujos. O sea, diseño un dibujo de una estructura, hay de una baldosa, igual que diseño un mueble, igual que diseño un edificio. Siempre son esquemas estructurales, ¿no?, que te dan juego a soluciones formales. Mi pensamiento no es distinto. Los arquitectos siempre hemos diseñado muebles, siempre ha estado incluso en la tradición de esta escuela. Tuvimos un taller de diseño de muebles aquí, que en los últimos años, por razones estúpidas, nos hayan ocupado es otro tema. Nos estamos ocupando ya de esto y habrá un máster de diseño de muebles en esta escuela, que además será el profesor Feducci el que lo llevará. Había otra pregunta por aquí. ¿Eras tú la que estaba preguntando? ¿Alba? No. Había visto allá otra. Veo una. A ver, ¿dónde? Allá. Perfecto, allí. Yo quería preguntarle de la manzana, ¿qué te sientes más orgullosa y qué es la parte que más te gusta y cuál es la que menos? Bueno, la verdad lo que me emociona es verla cómo funciona. Me encanta ver cómo por fuera es un edificio así macizo, que te hace como de fondo de la plaza, y cuando entras es totalmente un mundo que no te irías nunca de dentro. Me emociona verlo con estudiantes. ¿Y qué es lo que más te costó resolver? No, es todo. No. Es que tú empiezas y vas y no me cuesta tan... Es cuestión de trabajo y de hacer las cosas. No sufro. Aquello que dices, diseñar es sufrir, el creador sufre. Pues debo ser un mal creador, porque yo no sufro nunca. Tiro, trabajo, hago. No sé. Otra pregunta ahí. Sí. Quería saber cuánto de invisible hay, es decir, porque siempre nos enfocamos en la botería, las cubiertas que suelen ser de alzado, que hacen muy bien, que cambian de estar el edificio, pero a lo mejor te pasa de bajo. Es decir, como ves desde tu punto de vista, todos los edificios, o sea, si hay algo más que obviamente la técnica está... Aquí no he entendido. Un poco más alto porque es que no sé. ¿Cuál es la pregunta? Invisible. Bueno, aquí voy a decir no sé si tampoco si es la respuesta, pero Enrique Miralles decía, Dios lo ve todo. Siempre me hacía mucha gracia. Dios lo ve todo. Cuando decía, bueno, pues eso, Dios lo ve todo. Nunca tengo una causa. Por eso cuando se decía la Caixa Forum, que ha cambiado y ahora la parte de detrás, que es donde entran los camiones para descargar, ahora se ha convertido en la parte más visible, pero está igual de linda. No está como diciendo, qué pena, no. Porque trato por igual todo, nunca trato con la misma dignidad el corredor. Si os enseñara la Caixa Forum, el corredor por donde tiene que bajar el piano de cola para llegar, pues está al milímetro diseñada, igual la Caixa Forum, todo. La dignidad yo busco la dignidad en todos los lados. Un par de preguntas más para cerrar. ¿Cuál es tu relación con los edificios una vez terminados? ¿Sueles volver a ellos o prefieres? Dios. Por ejemplo, la Caixa Forum me han puesto en
unas pancartas, porque claro, el CaixaForum hay los de comunicación que no tienen nada que ver con los que organizan, ¿sabes? Y los de comunicación lo que quieren es que se vea por todas partes. Y ahora, la última vez que fui a la CaixaForum, un poco más y me muero. Toda la caja, que era la librería, ahora hay una gran pancartas del anuncio de las exposiciones. Siempre tienes estos choques. Después ahora fui a la Massana, 2 días de los chavales, ya estaban todas las papeleras de reciclaje puestas por todos lados, y yo voy allá cogiendo las tarjetas y poniéndolas en una esquina para que no queden tan a la vista. Última pregunta. ¿Tienes algún deseo, una ciudad de trabajar o algún proyecto que quieras? ¿Que quiera? Encargos, todos, los que sean, encargos. Contra más grande mejor. ¿Lugar? ¿Un lugar? No, me encantan. O sea, ¿sabes dónde me gusta trabajar? Donde cuando piensas que el actuar va a resolver la situación. Porque a veces me dan... Aquí hay un proyecto en la exposición que es el Lago Verde de Tenerife, que me pidieron hacer unos bancos. Y yo dije que no, que era muy bonito, que yo no quería hacer nada ya. Y me dijeron, no, tienes que hacer una intervención, que después, esto en la Bienal de Paisaje de hace unos años, y no, tienes que hacer bancos porque hay unos turistas, hemos de hacer una intervención, y al final cogí las cuerdas que habían allá, y, es decir, que me gusta trabajar en la Garduña, cuando yo he mejorado. Me incomoda cuando es muy bonito y me hacen actuar. Digo, si es mejor no hacer nada. Me gusta ser útil. Me disgusta trabajar para la especulación. A ver, Carmen, hay mucha gente aquí de primero inclusive que están empezando. ¿Algo Sí. para ellos? Bueno, yo he intentado hablar para ellos, ¿no? Otra cosa que decía del arquitecto, que ha de saber escuchar, ha de saber observar. El arquitecto tiene que ser muy curioso, muy curioso. Ha de estar interesado en todo. Es que hoy nos encargan un hospital, mañana tenemos la posibilidad de un concurso de hacer, yo que sé, un museo. Entonces, has de estar como una esponja que te impregnas de todo. Un arquitecto de tener curiosidad por la vida y ha de ser festivo. Porque cuando uno es festivo, está feliz, es mucho más esponja que el negativo, ¿no? Entonces, es esto, curiosidad, saber muy claro que ser arquitecto que significa mucha responsabilidad y que esta responsabilidad, al contrario, te va dando solidez en lugar de irte acotando. Sí, te acota en el sentido de que te orienta al camino para donde has de ir, ¿no? Y que no, cuando te digan que proyectar, que crear es como penoso y uno sufre, que no os lo creáis, que no es verdad, que no, al contrario. Bueno, querida.